Continuamos y vamos con lo anunciado. Se encuentra con nosotros, enlazado a través de llamada, Carlos Timaná. Él es director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, politólogo reconocido aquí en Arequipa, con quien vamos a analizar la actual coyuntura política, porque está más que convulsionada en realidad. Ya el día lunes la premier Mirta Vázquez se va a presentar en el Parlamento para pedir el voto de confianza. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué expectativas se vienen a futuro respecto también a la posición de Perú Libre, que ha mostrado un vaivén de actitudes, desde llamar traidor a Pedro Castillo hasta ahora que ya se están moderando bastante? Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, muy contento de poder estar contigo y con toda la audiencia. Pues la verdad, todos estamos a la expectativa. Pues el ministro Barrenzuela lastimosamente no se presentó hoy al Congreso, pero el lunes pues parece ser que todo el gabinete va a ir efectivamente a mostrar sus credenciales. Y efectivamente los lunares que hay pues en el gabinete son pues el ministro del Interior Barrenzuela y el ministro de Educación, que son a donde apuntan más las críticas y a donde efectivamente creo que se van a dirigir todas las miradas en el Congreso. Incluso Renovación Popular está apuntando ya también a la ministra de Cultura por allí. El vocero Jorge Montoya indica que tendría algunos nexos con el terrorismo, aunque no ha presentado pruebas. Pero ¿por qué siempre suele ocurrir, y bueno, en los últimos gabinetes de Pedro Castillo, es como que se busca condicionar a veces el otorgamiento del voto de confianza previa, como quien diría, poner en bandeja la cabeza de algún ministro? Por ejemplo, ocurrió con Guido Bellido, controvertido Guido Bellido, con el ministro de Trabajo Iber Maraví, y ahora la ministra Mirta Vázquez con el ministro del Interior Barrenzuela. ¿Por qué siempre se está dando esta situación? ¿O es que es un tira y jala? ¿Por qué de alguna forma no se puede llegar a un consenso? ¿O es que en realidad no hay gabinetes perfectos? En realidad creo que para nadie, ¿no? Pues mira, la verdad es un problema que teníamos o que se veía pues que tenía Perú Libre, y es que no tiene cuadros técnicos. En alguna medida, pues lo que hemos visto con el embajador pues Richard Rojas, que no puede salir del país, ¿no es cierto?, porque tiene un pedido de prohibición de salir por parte de la Fiscalía, pues también pasa dentro del gabinete. El problema de Perú Libre es que las personas que lo componen, las personas efectivamente que están dentro del partido tienen pues no solamente pues ausencia efectivamente pues de conocimiento técnico acerca de cómo es el gobierno, cómo efectivamente se pueden realizar pues políticas públicas, tratar efectivamente de llevar a objetivos, ¿no es cierto?, pues una gestión, sino que también muchas veces tienen problemas efectivamente poco con la ley, y ahí es donde entra pues el problema con el ministro del Interior. Entonces, en alguna medida el ministro del Interior, al ser abogado pues de buena parte de los dirigentes de Perú Libre que están involucrados en la organización pues de los dinámicos del centro, le da certidumbre, tranquilidad a todos estos personajes que están siendo investigados. Entonces hay que entender eso, hay que entender que el ministro del Interior es como una especie de cuota del serronismo, es una especie de cuota de protección por parte de los dirigentes del partido, y por eso, por más de que efectivamente pues a Mirta Vázquez se le vengan otros nombres a la cabeza, pues le toca presentar, porque esa es la cuota efectivamente de Perú Libre, y yo creo que por esa negociación es que pues se ha moderado tanto las críticas por parte de la línea dura del partido hacia el presidente. Claro, correcto, porque primero de lo que pedían era, luego de estos días de reuniones con diversas bancadas, es que muchos decían que esperemos que antes de que se presente el gabinete en pleno ante el Congreso, la ministra pueda tomar una decisión y retirar al ministro Barrenzuela, lo cual hasta el momento no ha ocurrido. En todo caso, como dices, es la cuota de Perú Libre dentro del actual gabinete, y una cuota en realidad que, según el ex premier Bellido, es mínima. ¿Por qué? Porque también esta mañana declaró y dijo que en realidad los que habrían llegado al poder pues es Perú Libre y tenía que tener una cuota mayor. Esto descalificando el nombramiento incluso de Mirta Vázquez. Exactamente. A ver, si nos ponemos a revisar un poco hacia atrás, recordemos que los dos ministros que no juramentaron en este gabinete Bellido, que les tocó juramentar después, pues fueron Aníbal, ¿no es cierto?, Robles en Justicia, y Pedro Frank en el MEF. Y al final lo que nos hemos dado cuenta es que estos ministros que casi que habían sido vetados por el serronismo,
pues terminaron ganando la partida en este momento. O sea, son los que efectivamente han diseñado en la práctica pues este gabinete Vázquez que va a ser presentado pues el lunes ante el Congreso. Y yo creo que ese es el gran dolor efectivamente pues de Vladimir Cerrón, de que sabía que este escenario se podía presentar si es que ellos podían entrar efectivamente pues al gobierno. Y en alguna medida pues muestra también cierta orfandad efectivamente del presidente. O sea, el presidente pues tenía a Vladimir Cerrón y ahora pues con Aníbal Torres y con Pedro Franque pues ya se está tratando de apoyar más en ellos, pero de todas maneras pues ante la división, porque ya Perú Libre parece un partido, pues un área que pues la mitad está de frente efectivamente con el presidente Castillo y la otra mitad pues, o sea, no es que vaya a partir cobijas del todo, pero efectivamente se presenta como más fiel a los ideales del proyecto de Vladimir Cerrón. Pues el presidente le toca echar mano y tratar de tener pues 47 congresistas como sea para evitar el escenario de la vacancia. Entonces yo creo que está tratando de hacer como una especie de imán para tratar de tener ese número mágico, y creo que pues ahí tenemos a los partidos que están más al centro como Acción Popular, Podemos Perú, ¿no es cierto?, el Partido Morado, Somos Perú. Correcto. Y creo que esa es como la gran apuesta que está viendo. Si logra eso, yo creo que podrían venirse cambios por lo menos en el nombre de Barrenzuela. ¿Es cuestionable desde tu análisis, Carlos, el liderazgo que hasta el momento Pedro Castillo ha mostrado? Mira, lo que pasa es que es un presidente que no muestra liderazgo. Es que ese es el gran problema que está teniendo pues Pedro Castillo. Creo que a un nivel técnico, con lo que hizo pues Mirta Vázquez hoy de traer una solución pues al tema del paro cocalero en Puno y en Madre de Dios, creo que eso ya pues trata de mostrar como cierto nivel de gestión, ¿no es cierto? Pero el gran problema es que, o sea, Pedro Castillo vive pues callado, no le escuchamos un discurso, no le escuchamos una agenda, y esto ha hecho de que muchas personas pues traten de llenar ese vacío. El último que intentó hacerlo con muy poco éxito esta semana pues fue Ricardo Belmont, que trató efectivamente pues de hablar hasta más no poder, y al final pues el Pedro Castillo se dio cuenta de que en lugar de sumarle le estaba restando, entonces pues no va a ser nombrado como asesor. Pero al mismo tiempo o sea, no es en vano que las encuestas estén preguntando de si considera que otra persona está gobernando pues en nombre del presidente. Recuerdo pues en la encuesta de esta semana que se conoció pues de Datum, que para muchos peruanos efectivamente es Vladimir Cerrón el que pues maneja el gobierno. Entonces yo creo que hay una gran ausencia. Yo creo que Pedro Castillo prefiere ser un árbitro pues que un líder que efectivamente tiene un proyecto y lo va a sacar adelante. Yo creo que se siente más tranquilo pues tratando de tener unas fuerzas políticas alrededor de él y tratando pues de arbitrar, disponer, ser la última voz, ¿no es cierto?, pues que dirime los conflictos, pero no es un líder. O sea, no es una persona que tú lo ves de que efectivamente Correcto. te da cuenta del peso que tiene el cargo. Recordemos, por ejemplo, el solo detalle que trascendió, ¿no es cierto?, pues de muchas veces su ausencia y sus silencios también prolongados en el Consejo de Ministros, la demora, por ejemplo, en la designación, la firma o ratificación efectivamente de los miembros del BCR, en todo efectivamente está en un paso atrás. Entonces esto se siente y la gente de su entorno pues trata efectivamente de rellenar ese vacío. Frente al discurso que también tiene, por ejemplo, en su primera gira internacional, recordemos que llamaba a la inversión privada, y luego Guido Bellido aquí como que le ponía un cabe al gobierno. Ahora también ha habido un mensaje llamando a la inversión privada, dando tranquilidad al empresariado el día de hoy de parte de Pedro Castillo. Bueno, ya no está Guido Bellido, ¿no? Ya no hay quien salga con un tuit polémico como ya nos tenían acostumbrados durante esos días. Pero como tú dices, y según tu apreciación, un presidente sin liderazgo podrá cumplir los 5 años dada la actual situación. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tendría que hacer Pedro Castillo para tratar de corregir esta situación? Porque al parecer lo está intentando, pero ¿crees que sea suficiente? Sí, lo que pasa es que o sea, Pedro Castillo pues todo parece indicar que está en un proceso de negociación con otras fuerzas políticas. Sobre todo parece indicar que está tratando de
de tocar la puerta pues de Acción Popular. Creo que lo que él más quiere evitar pues es el tema de una vacancia presidencial. Pero Y ¿a qué costo? necesita ¿A qué sí o costo sí pues también esos podría ser? 47 votos. Porque claro, estas Entonces negociaciones no eso son es lo que gratis. le quita Algo tiene que dar. la... Claro, algo tiene que Eso es lo- ofrecer Ajá. para que tenga el respaldo de estas bancadas. ¿Y cómo ves el futuro de Perú Libre? ¿No? 17 parlamentarios de Perú Libre acudieron a la primera cita con Mirta Vázquez, luego que la bancada de Perú Libre sacó un comunicado diciendo que no iban a acudir. O sea, ya de por sí hay una división. ¿Se separarán finalmente? ¿Pedro Castillo se quedará sin bancada? ¿Qué es lo que podría pasar? Mira, Perú Libre es un partido, pero yo creo que, o sea, con esto que te decía de que Pedro Castillo efectivamente pues se siente más tranquilo siendo más un árbitro, creo que es lo que van a intentar esas dos facciones. O sea, hay una facción que sí o sí pues lo va a acompañar hasta el final, en donde pues está Betsy Chávez, ¿no es cierto? Toda esta gente más de la rama magisterial, mientras que el ala serronista, ¿no es cierto? Pues va a decir que por qué perdían pues, su cuota de poder, antes tenía la PCM, ¿no es cierto? Pues ahorita Mirta es del Frente Amplio, pues son unos, pues es un sector invitado, no ganó pues las elecciones como tal, pero pues más mal que bien sí representa pues a la izquierda. Entonces lo que va a tratar de hacer esa ala serronista no es irse de frente en contra del presidente y comenzar a generar pues una especie de este pues un fujimorismo a la izquierda o algo por el estilo. No va a ser ese el estilo de esa facción. Van a tratar de convencer al presidente de que vuelva pues al redil de ese primer gabinete. Entonces creo que van a haber ese tipo de tensiones, pero el presidente pues también necesita pues curarse en salud y por eso vimos efectivamente pues el envío al Tribunal Constitucional de esta petición para que se declare inconstitucional pues la reforma a la cuestión de confianza que presentó la ley del Congreso. Y creo que en esa medida también el gran tema, ese es el gran temor que yo creo en este momento envuelve más a Castillo, hasta tratar de evitar un escenario de vacancia, y en esa medida pues tiene que ampliar efectivamente pues el número de congresistas y siempre tratar de mantener 47. Y por el otro lado pues está el tejemaneje y la tensión de estas dos facciones de Perú Libre que van a tratar de estar pues unos sí o sí con él, si quiere seguir con el gabinete pues Vázquez o no, y la otra que va a tratar de llevarlo efectivamente a lo que Perú Libre presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones en el plan de gobierno. Correcto, Carlos, pero ¿tú crees que haya un ánimo de vacar al presidente luego de que han aprobado pues esta ley que regule la cuestión de confianza, dejando de lado, ojo, el proyecto que también el Ejecutivo había presentado, que lo que buscaba era regular la cuestión de confianza y también el tema de la vacancia presidencial, ¿no? Al final ya sabemos lo que han aprobado. ¿Tú crees que haya un ánimo a corto, mediano, largo plazo de vacar al presidente? Mira, a mí me parece que la vacancia es muy difícil. O sea, es un escenario que yo creo que el presidente le tiene mucho susto, pero no me parece que sea tan fácil llegar a ese escenario, sobre todo porque se necesitan sí o sí los votos del Partido de Morado y de Somos Perú, y ellos yo creo que prefieren estar en el gobierno actual, o sea, pensar en votar junto pues, al fujimorismo o junto a Renovación Popular. Yo no veo que existan esos votos, pero por otro lado, o sea, el presidente sí necesita efectivamente ampliar de alguna forma pues su espectro, ¿no es cierto?, pues dentro del Congreso para tener esos 47 votos que necesita para evitar una vacancia. Y por eso yo creo que ahí los buenos oficios efectivamente pues de Johnny Lescano, ¿no es cierto?, líder de Acción Popular, también de Maú, pues del canciller, que está tratando efectivamente de virar un poco pues lo que es Acción Popular para que acompañe un poco más al presidente. Hay muchas presiones que hemos visto ahí, la forma como votó, por ejemplo, pues el congresista por Arequipa, que era de Acción Popular, que salió y ahorita pues volvió. Hay muchos movimientos que muestran pues que está este interés del presidente, y también de esa medida pues se quita la presión de que la mitad de Perú Libre pues le dice, si usted quiere pues evitar la vacancia, pues vuelva a lo que teníamos antes con Bellido. Entonces creo que el presidente está tratando de moverse un poco más al centro para poder tener gobernabilidad, ¿no es cierto?, evitar la vacancia, y en eso pues estamos viendo a ciertos actores que están tratando de lograr esa movilización. Ahora, el gran tema que tenemos es que no veo los votos, o sea, por más de que, por ejemplo, pues hoy vimos a Hildebrand diciendo de que se estaba preparando eso, se está cocinando, la verdad
no veo los votos, porque estoy seguro que el Partido Morado y Somos Perú prefieren este gobierno a votar junto con el fujimorismo y junto con Renovación Popular. No los veo trabajando de forma coordinada para lograr eso. Y sin ellos es imposible. Claro, por ejemplo, Vladimir Cerrón a través del Twitter ponía el ejemplo de cómo fue aprobada la ley que regula la cuestión de confianza. No fueron más de 70 votos, pero para que la población también lo tenga en claro, nos estás hablando de 47 votos que el presidente Pedro Castillo necesita para evitar una vacancia. ¿Por qué? Porque son 83 votos que tendrían que votar a favor de la vacancia para que el presidente Pedro Castillo finalmente deje el cargo. Una situación que realmente es algo complicada también, como lo dices, pero el Congreso muchas veces en realidad no deja de sorprender. Claro, lo que pasa es que ese es o sea, como la otra parte de la realidad. O sea, cuando tú tienes un presidente que no te gusta, pues deberías de tener una pues un outsider, pues, o efectivamente una propuesta política que te enamore, que tú digas es mejor este que el otro. Y en alguna medida pues eso no ha pasado. O sea, el gran problema que tiene la derecha en este momento es que no hay un líder que atine, que es una derecha pues que en alguna medida pues está céfala y que está también peleada entre ellos. O sea, uno no ve pues que Keiko y Porky vayan de la mano, ¿no es cierto?, haciendo política juntos, más bien están enfrentados. Y por otro lado, pues el líder de Avanza País, pues también uno lo ve que está en otra. Entonces, yo no veo, o sea, si se presenta un escenario de vacancia, ¿quién podría tomar las riendas o qué otra oportunidad? O sea, volveríamos a un escenario muy parecido al anterior. Claro, le correspondería a Dina Boluarte, en realidad. Más o menos en vano. Me correspondería a Dina Boluarte, no corrígeme si Pedro Castillo es vacado, y así tendría que seguir la sucesión. Ahora, el discurso del ministro de Justicia, ya para ir terminando, Carlos, el día de ayer, de alguna forma en una suerte, como quien diría, entre comillas, de amenaza, decía que con la gente en la calle pide cambio del Congreso. Eso es lo que decía ayer el ministro de Justicia en una entrevista en horas de la noche. Frente a una actual coyuntura de que están a puertas de pedir el voto de confianza, ¿esto ayuda? ¿Cómo lo ves tú? Porque al final podemos decir, sí, que se vaya todo el Congreso, que se vayan todos en realidad, pero al final los electores seguimos siendo nosotros. Nosotros hemos terminado poniendo a la gente que está actualmente en el gobierno. Y si se van todos, igual nosotros vamos a elegir. El panorama se puede repetir y puede ser cíclico. Mira, ese es el problema. O sea, el problema es, primero, pues es traer más inestabilidad. Yo lo que considero es que pues tiene que haber un cauce institucional de todas estas situaciones que se están presentando. Es necesario pues tratar de generar pues una gobernabilidad, generar consensos. Es muy importante pues en la democracia pues seamos capaces de darnos cuenta que es mejor vivir con el otro en medio de la institucionalidad democrática, que nuestro enfrentamiento sea tan hondo y tan pesado que nos lleve efectivamente pues a perder algo que nos ha costado tanto conseguir. Entonces yo creo que debe haber una invitación pues para construir juntos, para que efectivamente pues se nombren mejores personas dentro del gabinete, para también generar pues certidumbre. Y yo creo que, bueno, en alguna medida pues este nuevo gabinete es mucho mejor que el anterior. Creo que el Congreso efectivamente pues le va a dar su voto de confianza a este gabinete. Creo que se le pueden hacer mejoras al gabinete, específicamente esas dos de las que hemos hablado. Y al mismo tiempo pues hay que tratar efectivamente de construir, ¿cierto? Uno de los grandes problemas que tenemos es que la reforma política que ahorita pues está pues perdiendo, deshaciendo, en alguna medida ese resultado se debió a que había un presidente sin partido, pues en este caso Martín Vizcarra, que decía cómo tenían que ser los partidos, y no se generó nunca un consenso con los actores, con los mismos partidos, para que esa reforma efectivamente pues fuera apoyada. Creo que eso es lo que nos falta. Creo que nos falta hablar más, creo que nos falta pues llegar a acuerdos entre todos y darnos cuenta que un escenario democrático es mucho mejor que efectivamente tener escenarios de tanta inestabilidad, y podemos llegar efectivamente a acuerdos todos los peruanos porque queremos sacar el país adelante.
Correcto, Carlos, muchas gracias por tu participación aquí en el noticiero, porque en realidad, por un lado, tenemos a un Congreso que tiene bastante miedo de ser disuelto, a Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, que tiene miedo de ser vacado y que también parece que en el camino está tomando decisiones ya propias de un presidente. Lo decías en el caso Belmont, primero lo presentó como asesor, no sale, no se oficializa, ahora sabemos que no va a ser asesor. Richard Rojas, dijeron que era una iniciativa del presidente, que ahora no puede salir del país para cumplir como embajador de Venezuela. Es la situación que nos está dejando en realidad estos primeros meses de gobierno. Tus palabras finales, Carlos. Claro, es que ese es el problema. A ver, lo que estamos viendo es que hay algunas dinámicas que pueden ser muy sencillas y que pasan desapercibidas a nivel territorial, a nivel de lo que hay en las regiones, en las provincias, en los distritos, pues está tratando de llegarse a esa forma de hacer política, esa forma de hacer nombramientos a nivel nacional, en donde hay muchísimos más reflectores, en donde efectivamente hay mucho más control de la población, de los entes de control. Entonces, o sea, es algo que uno ve que Perú Libre pues es más o menos como si estuviera manejando pues el gobierno de Junín, en donde pues poner a una persona con el perfil de Richard Rojas pues no sería tanto problema en muchos cargos. Pero esto ya no es esa liga, que es una liga menor, sino que es la liga nacional, en donde efectivamente sí hay muchísimos periodistas, en donde sí hay muchísima más fiscalización y no caen en cuenta de este cambio tan dramático en la forma de hacer política, y no pueden hacer lo que pues antes se hacía en Junín. Entonces yo creo que bueno, es una curva de aprendizaje que está tomando muchísimo tiempo, y que efectivamente ahí los medios de comunicación tienen que seguir pues denunciando pues los casos de nepotismo que estamos viendo pues en salud, ese tipo de cosas, y es algo que pues ellos, o sea, los que toman estas decisiones lo ven como normal, pero en realidad no debería ser tan normal, y están en el escenario en donde efectivamente hay muchísimos más ojos y hay muchísimo más control. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por ampliarnos el panorama respecto también a lo que puede ocurrir el día lunes. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Para los que lo deseen seguir, el Twitter de Carlos Timaná es @CarlosTimaná. Ahí pueden tener mayores reflexiones a lo que puede ocurrir en medio de esta actual coyuntura política. Muchas gracias, una feliz noche. Buenas noches, Carlos. Bueno, mientras continúa este aprendizaje también de Pedro Castillo, que esperemos no sumerja al país en una crisis mayor, porque lo que se necesita en realidad son... Feliz noche, Carlos, feliz noche. Muchos pueden tener las ganas de querer sacar el país adelante, pero tienen que admitir si están capacitados o no para ciertos cargos. Como podemos poner un ejemplo, muchos les gustaría manejar un avión, pero no todos están capacitados. Así que esperemos que se tomen mejores decisiones por el bien del país. Nos vamos a una pausa comercial. Tenemos una herida de bala, hay que llevarlo a urgencias. Cuando eres médico y estás de emergencia en emergencia. Se hizo cirugía ilegal sin permiso. Hágalo.